gloria, honra y alabanza. Señor, solamente tú conoces todo, Señor. Somos cartas abiertas. Tú conoces, Padre, lo más íntimo de nuestras vidas. Aún antes de hablar palabras, ya tú conoces lo que está en el corazón. Te pedimos, Señor, tu asistencia para todos los que están aquí presentes, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, y también, Padre, para aquellos que por alguna u otra razón no se congregan hoy. Padre Santo, que extiende tu misericordia al entender el propósito de Dios, al entender el propósito de nuestro congregarnos en ti, la importancia que tiene, Padre, congregarnos. Señor, mira esta palabra que estamos trayendo, Dios. Te suplico, Señor, tu asistencia, que cada oído, cada corazón esté preparado, y que el Señor, necesito tanto tu ayuda, Padre, en estos momentos, Dios. Señor amado, sin ti nada puedo hacer, Dios. Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, Señor. Asísteme, Padre, a poder comunicarlo tal como tiene que ser comunicado. Toma, Señor, mis facultades mentales, espirituales. Pasa tu carbón encendido sobre mí, oh Dios, sobre mi mente, mi corazón. De tal manera, Padre, que la palabra sea diáfana y que tú seas muy glorificado, Señor. Es tu gloria que buscamos, es que tú seas exaltado, Señor. Sin ti, oh Dios, nada podemos hacer. En el nombre precioso de tu Hijo creemos que tenemos tu ayuda. Amén. Quiero que subir conmigo a 2 Timoteo, en el capítulo 3 de la carta a Timoteo, donde estamos estudiando. Espero que la esté leyendo. Día a día pueda sacar tiempo para escudriñar, leer esta palabra tan gloriosa que encontramos en 2 de Timoteo. Siempre dando un breve repaso, ya usted conoce por qué esta carta fue escrita. Esta carta fue escrita dos razones principales. Escribió en la última carta del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se encuentra preso en Roma. Enjuiciado y a punto de ser ejecutado por el Imperio Romano, no como un malhechor, ejecutado como su maestro por causa del Evangelio. Ahí se encuentra Pablo en el año 67 aproximadamente, o principio del 68, en una cárcel oscura, apestosa, fría. Y él, en la segunda carta, es la última carta que escribió el apóstol Pablo. De las 13 que escribió, 14 sí incluimos a Hebreos, como yo lo incluyo a él en esa carta. ¿Y qué dirá Pablo? Bueno, quiere dos razones. Quiere ver a Timoteo. Procura verme pronto, le dice. Quiero verte para llenarme de gozo, acordándome de tus lágrimas, etcétera, etcétera, de tu fe, de cómo tu abuela te tuvo y te cuidó, muchacho. Quiero verte. Es la última vez. Si ha leído la carta, usted ve que me parece que son 3 veces que él le dice, quiero verte, Timoteo, ven. Y luego le dice, lo segundo que le dice, capítulo 3, versículo 1, debes saber esto, Timoteo, debes saber esto. Debemos saber esto. Y si el Señor usó a Pablo para que Timoteo supiese esto, ¿cuánto más nosotros tenemos que saberlo?
Me temo que en algunos púlpitos hablar de la apostasía, quizás algunos no tiene, ¿verdad? No tiene mucha importancia. Pero yo difiero contra los que creen que no es una palabra relevante, porque estamos en los postreros días. Estamos en la última milla, podríamos decir, de lo que es la iglesia aquí en la tierra. No tienen una idea cuántos cristianos están muriendo hoy mismo por causa del evangelio. Aún niños están siendo decapitados. Algunos no vivimos en una cueva, espero que usted se entere de lo que está aconteciendo. Esto es parte de la persecución, de la apostasía que el Señor dijo en Mateo 24 y lo reitera. Y ahí en el capítulo 3, debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, intemperantes, crueles, decapitar a niños por causa de una ideología religiosa infernal, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad en un manto, se visten bajo la religiosidad, se ponen el manto de religioso, y a base de eso, como en los tiempos de Jesucristo, queremos a Barrabás. ¿Y quién que haga con Jesucristo? Crucifícale, dijeron. Y aquí viene esta palabra, dice en el versículo 8, aquí el apóstol Pablo alude a dos hechiceros que contrarrestaron lo que Moisés estaba haciendo. Ustedes se recuerdan cuando él fue delante del faraón y Moisés hacía un milagro y los magos lo repetían. Y recuerdan que Moisés tiró las varas y los magos dijeron, eso no es nada. Tiraron las varas y la vara de Moisés se convirtió en una serpiente y los magos, nosotros también tenemos poder, ¿sabe? Esto es parte de lo que es la apostasía, que hay personas que hacen milagros, hacen cosas espectaculares igual, ¿no? Y las personas creen porque es un milagro. O sea, el hecho que sea un milagro, porque el diablo hace señales y prodigios y él tiene sus ministros que hacen esas maravillas y el Señor nos advierte de estar alerta pueblo, estar alerta. Estamos en los postreros días y tenemos que estar alerta. Y en el Antiguo Testamento no conocíamos los nombres de estos magos, pero ahora aquí se nos dice quiénes eran. Miren sus nombres: Janes y Jambres. ¿Qué hicieron ellos? Resistieron a Moisés. Lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que voy a hablar de desviación, que eso es lo que es la apostasía. Y yo quiero tocarle para que usted tenga en su mente y si pueda apreciarlo, cómo es que se forma un apóstata. De qué manera, qué es lo que acontece.
Los pasos que se dan, que es el error, la herejía y eso conduce a la apostasía. Esas son tres cosas que de antemano queremos ver. La apostasía, por error, por herejía, conlleva completamente a apostatar, completamente a negar y a irse en pos, básicamente, de Satanás. Pero poniendo el fundamento, resistieron estos dos magos, Janes y Jambres. Así también estos, ¿quiénes son estos? Mira el contexto, los posteros días, lo que apostatarán de la fe. Dice que resisten a la verdad, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, por los frutos que manifiestan, llegará un momento que serán detectados y podrán ser señalados. Estaba claro que estos dos magos, Janes y Jambres, los dos hechiceros que resistieron a Moisés cuando él le decía: no te he dicho que deje salir a mi pueblo para que me dé culto, allá en Éxodo. Y ellos resistían, igual que Faraón. Pero fue manifiesto, porque usted sabe que siempre la serpiente de Dios se come la del diablo, ¿verdad? ¿Usted sabe eso? La vara de Aarón, la vara que lanzó Moisés, se convirtió en una culebra. Y él la cogió por la mano. Y dice que la serpiente que era la vara, se devoró o se comió la serpiente de los hechiceros. ¿Qué significa eso? Que la verdad triunfará sobre el error. Eso es lo que significa. Que la verdad devorará, triturará al final. Por ahora nos afligimos, por ahora sufrimos al ver, reitero, la persecución de tantos creyentes. Algunos están siendo hasta crucificados, por si no lo saben. Están crucificando a creyentes en esa parte de Siria y de otros lugares. Es horrendo lo que está aconteciendo, las persecuciones. La verdad triunfará, la verdad triunfará. Versículo 10, aquí viene la advertencia para Timoteo y para todos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Ellos resisten, nosotros seguimos. Dice aquí, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Tú has seguido todo esto. También, dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Aquí viene la nota. Todos y también todo lo que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué pasa? Padecerán persecución. Yo no sé si esto le hace a usted pensar. A mí sí me hace pensar. ¿Cuán piadosamente está viviendo la iglesia de América? Olvídense del otro lado. ¿Cuán piadosamente están viviendo las iglesias, los creyentes de América? ¿Está la persecución aquí rampante en América? ¿Están matando a los creyentes, decapitando niños, crucificando a los creyentes?
Aquí en América todavía no. Todavía no. Pero en la otra parte del mundo es un panorama completamente diferente lo que está pasando, hermano. Lo cual le pido que tenemos que verdaderamente orar y orar. Y es quemado también algunos. Sí, quemado también. Es horrendo lo que está aconteciendo. Y si alguien me pregunta por qué el pastor trae esta clase de predicación, bueno, si no es relevante, entonces no sé qué mensaje es, ¿verdad? No quiero venirte a ti con un mensajito con la carita, Cristo te ama. Bastante de eso oí yo por 15 años. Es como dice Pablo, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Ahora, primeramente, ¿por qué esto de este error, esta apostasía? ¿Cómo comienza? Primeramente, el camino a la apostasía tiene pasos. Una persona no es un apóstata, niega completamente la fe. Eso es lo que es apostatar. Es darle la espalda completamente al Evangelio. Pero una persona no se aparta del Evangelio simplemente de la noche a la mañana. Primero, se desvía. Número uno, lo primero es el error. El error. Efesios capítulo 4. Ahora sí vamos a entrar en la Biblia. Todos tenemos la Biblia a mano para entonces penetrar los tesoros y empaparnos de las Escrituras. Efesios capítulo 4. Primeramente, la desviación de la verdad del camino comienza por el error. Es importante que captemos esto. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ir a la palabra y vamos a ir. 4:17, el apóstol Pablo dice, esto pues digo, Efesios 4:17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Cómo andábamos nosotros? Aquí dice, en la vanidad de nuestra mente, así andábamos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Aquí viene, ¿por qué viene el error? Por la ignorancia. Recuerda que usted y yo éramos personas ignorantes, y defendíamos nuestra religioncita a capa y espada. Tú tienes tu religión y yo tengo la mía. Respeta lo mío y nos damos la mano. ¿De acuerdo? Nos sentíamos ofendidos cuando alguien nos hablaba de otra religión, entre comillas, que no era la nuestra. Yo tengo la Biblia también. Y ahí estaba la Biblia con un montón de estampillas llenas de polvo, de tierra y de... Entonces el error es por ignorancia, no siendo salvo. Por la ignorancia, no siendo salvo. Estamos ajenos a la vida de Dios. Por eso estábamos en error. ¿Ah? ¿Error de qué? Error. ¿En qué era lo que nosotros errábamos? Vamos a Mateo 22. ¿En qué era que nosotros errábamos si el primer paso a la apostasía es el error? Entonces, la pregunta es, ¿en qué éramos que errábamos? Capítulo 22 del libro de Mateo, versículo 23. Y ahí están los ayes. A partir del versículo, capítulo 22, discúlpenme, Mateo 22, 23. Le hablan, le traen a Jesucristo el caso, los seduceos que dicen en una resurrección,
Y le hablan el caso de una mujer que murió sin hijo, su hermano se casó con su mujer y levantará descendencia a su hermano, pero hubo entre ellos, entre nosotros, 7 hermanos. El primero se casó, murió y no teniendo descendencia, dejó así su hermano. De la misma manera el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y le preguntan, ¿de quién va a ser mujer si todas la tuvieron? Todos los hermanos tuvieron esta mujer. Un caso que, yo no sé si lo inventaron, pero ese fue el caso que le presentaron. Mire qué fue lo que el Señor le respondió. Estoy hablando el error de qué. ¿El error de qué? ¿En qué era lo que nosotros errábamos cuando usted tenía Biblia antes de ser creyente? ¿Tenía Biblia en su casa? Claro. Tenía su Biblia. En mi casa mi mamá la tenía con el corazón de Jesús. Como devota católica, con el Sagrado Corazón de Jesús abierta en el espaldar de la cama, y ahí estaba decorada con un mantelito por ahí, pero nadie la leía. No se leía, estaba ahí decorándola. Algunos se identifican con eso, ¿saben lo que estoy hablando? Sí, estaba ahí. Entonces, se desvía de por qué. Miren lo que Cristo dice, versículo 29. Miren esta palabra. Cuando le traen el caso de una mujer tomada todos habían muerto, todos los hermanos, ella estaba viva, ella murió también. Cuando ven la resurrección de los muertos, ¿a quién le corresponde esta mujer? Ellos están pensando que en el reino de Dios vamos a continuar. Cuando la Escritura, en muchos pasajes bíblicos, hablaba de la resurrección de los muertos, un cuerpo diferente. ¿Me está entendiendo? Entonces el Señor le dice esta palabra, erráis. ¿Qué cosa? Ignorando. Entonces, la primera etapa que conduce a la apostasía es el error. El error porque no éramos salvos. Teníamos la mente entenebrecida. Recuerda que la Escritura es su propio intérprete. Tenemos que exponer la Biblia y dejar que la misma Biblia la explique. Efesios dice que por la ignorancia, el corazón entenebrecido, eso es lo que no son salvos. Pero aquí son personas que aparentemente son creyentes porque son saduceos, son los que están estudiando. Y Cristo le dice, erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios, que es el que resucita a los muertos. Y le dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán a casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Algunos matrimonios están tristes al oír esto. ¿Qué pasará con mi amorcito, mi capullito de alegría? ¿Qué pasará? Y usted cree, hermano, que con un cuerpo resucitado, cuando toda pasión, las emociones nuestras, ¿me está entendiendo, hermano? Todo lo que tiene que ver con el propósito del matrimonio, y es algo sagrado, algo santo, algo bello, es una unión temporal. El matrimonio es una unión temporera o temporal. Vamos a la verdad, una unión necesaria temporera, es necesaria por las aflicciones de la carne, por las tentaciones, etc. Necesaria. Pero al ser resucitado por el poder de Dios, todos nuestros afectos, nuestro amor va dirigido en una sola dirección. Y no es su negrita, su puchunguisto, su amorcito. No, va a ser el Señor de gloria. El Señor de gloria.
Usted va a ver a su mujer como una hermana. Va a haber un amor agape. No va a tener atracción física hacia ella. No es necesario. Todo su amor, su afecto, va a ser al amor de los amores. Al Rey de Gloria. Oh, ven, Señor Jesús. También en Efesios 4 dice otra razón por la cual se conduce a la desviación. Estoy hablando primeramente del error por la ignorancia. Pero también hay otro componente que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, que es la inmadurez. Oído acá, la inmadurez puede conducir a un creyente al error, la inmadurez. Por eso que Pablo dice, recuerda, mira lo que dice en el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes. En inglés dice tossed by the waves. La palabra en inglés tossed by the waves significa lanzado por el mar. Entonces, esa inconstancia, ¿ves? Las olas del mar, creyentes así, ¿verdad? Entonces, puede ser por falta de inmadurez. ¿Cómo acontece eso? Llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia la artimaña del error. Hombre con astucia. Esto está hoy. Los mercaderes del evangelio, los falsos evangelios, los pseudos evangelios, todo ese torrente de falsas doctrinas por todas partes. La lista es larga de lo que hay y las multitudes se amontonan porque tienen comezón de oír. Pero el contexto dice que el Señor mismo, cuando resucitó, dio dones a los hombres. Está Efesios 4:11. En otras palabras, que Dios le ha dado a su iglesia este grupo de hombres para que la iglesia esté fuerte, no se desvíe del camino. Sí, porque algunos creen, bueno, yo soy creyente, yo no me voy a desviar del camino porque Dios me salvó. Bueno, hay que leer la escritura bien. Aquí está Pablo advirtiendo a la iglesia de Éfeso contra la falsa doctrina. Y le dice para que no seas niño fluctuante. Entonces un creyente puede ser un niño fluctuante. Un creyente puede entrar en error. Y el antídoto a eso es, ¿cuál es la solución? Que los pastores se preocupen. Y como digo, si yo me preocupo, ¿qué preocupación tengo? Eso no hace nada. Preocúpate y ocúpate. Es la combinación. ¿Está entendiendo? Preocúpate y ocúpate. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Entonces, el trabajo de la iglesia local, de los ancianos de cada iglesia, se tiene que preocupar por la dieta de la iglesia, del alimento que recibe, y que sea sana la palabra, y cuidar a la grey de garrapatas, de falsa doctrina, de cosas que se meten, lobos rapaces, etc. Estar siempre con el rifle en la mano, y el bate también, para cuidar la grey de Dios que está entre nosotros. Okay. Entonces, por falta de madurez. Segundo, viene entonces, si el error no es corregido, vamos a ponerlo por lo claro, y el error se combate. ¿Cómo se combate el error?
¿Cómo se combate la tiniebla? Enciendo la luz. Enciendo la luz. Así se combate. Se separa lo precioso de lo vil. No conozco algo, me pongo a estudiar, me pongo a preguntar a los hermanos que tienen un poco de madurez. No entiendo algo que dijo el pastor en la predicación o el hermano en la clase. Debo de preguntar, debo de estudiar. Me temo que muchos cristianos no tienen el hábito de estudiar las Escrituras. Yo podía preguntarle, ¿cuánto tiempo usted invirtió en las Sagradas Escrituras? Le podía preguntar. Se lo estoy preguntando. Le podía preguntar cuántas veces ha leído la Biblia completa. Le podía preguntar eso. Le podía preguntar si tiene el hábito de estudiar un libro de la Biblia, marcarlo, subrayarlo. Podía preguntarle eso. Le podía preguntar también si tiene un diccionario en su casa, bíblico, buen diccionario bíblico, hacer una inversión y estudiar. Yo sé que aquí hay muchos así. Le insto a todos a que todos seamos así. Les insto en el amor del Señor a que seamos celosos por las Sagradas Escrituras. Seamos celosos. Segundo, si no se corrige, se permanece en ese error, conlleva, segunda etapa, a una herejía. ¿Ok? A una herejía. Véalo aquí estoy ahora en la segunda parte. Ahora, la desviación del camino por el error, ya lo hemos establecido, ¿verdad? Y hemos dicho que es por ignorancia cuando éramos religiosos. Cuando no éramos salvos, y por errar las Escrituras cuando creíamos que éramos salvos, como los saduceos hacían nosotros. Estábamos en error. Pero ahora, digamos que está ese error persistente, y no se corrige, y se profundiza más, y más, y más. ¿Qué acontece cuando una secta falsa toca la puerta? ¿Verdad? Le toca la puerta. Y como usted lo ve, muy bien vestido, ¿verdad? Bien trajeado, le tocan la puerta, viene con una Biblia, con un maletín, viene con libritos. Y como usted lo ve, que son tan amables, es más, vienen con niños también, para que usted no se intimide y cree que le viene a robar. Se la saben todas, cubren todas las bases. Vienen con niños también. Le están dando entrenamiento a los niños. Y niños muy educados. Esos niños entran a su apartamento y no están tocando, no están brincando, se sienten ahí tranquilos, ahí oyendo. ¿Qué le enseñan? Comiencen a echarle un error. Y como usted no conoce las Escrituras, usted le abre puertas. ¿Te puedo visitar la próxima semana? Sí, ven. Y sigue el error, sigue el error, sigue el error, sigue el error. Cuando viene a ver, ya el error entonces es una herejía. Dice Primera de Corintios 11. Primera de Corintios 11. 11. Primera de Corintios 11. Versículo 19. Desviación del camino por causa del error, primeramente por causa del error, segundo por causa de la herejía. Pero ¿sabe lo que dice aquí Pablo a la iglesia de Corinto? Le dice que esto tiene que acontecer. Esto tiene que acontecer. Esto está claro. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Sabe lo que significa disensiones? ¿Entienden la palabra disensiones? Facciones, grupos. Ahí es la iglesia donde dice yo soy de. ¿Recuerdan? Yo soy de Pablo.
de Apolo, de Cefa, de Pedro y demás. ¿Y qué dice Pablo? ¿Está Cristo dividido? No, no está dividido. Entonces, ahí se sabe quién es quién. Usted lo conoce. Le dice al hermano, yo soy pentecostal. ¿Tú eres pentecostal? Usted dice, no, yo soy cristiano. Entonces, el pentecostal cree que todo el mundo tiene que ser pentecostal. Él le dice, oh, yo soy calvinista de los 5 puntos. Yo soy luterano. Yo soy presbiteriano. Yo soy adventista. No es lo mismo. Es el mismo perro con un collar diferente. ¿Me está entendiendo? Es lo mismo básicamente. Dice aquí, Pablo dice, por el Espíritu, esto tiene que hacer. ¿Para qué? Mire para qué. Para que se haga manifiesto entre nosotros los que son aprobados. Ahí está. Eso tiene que acontecer. Entonces están los que son aprobados. ¿Quiénes son los que son aprobados? ¿Dónde aparece la palabra aprobado? ¿A quién se la dice Pablo que sea aprobado? A Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Que sea qué? ¿En el contexto de qué le dice que sea aprobado? ¡Procura! ¿Está entendiendo? Para que sea aprobado, procura. No los domingos, porque voy a Juan al otro. Procura con diligencia presentarte a Dios. Presentarte a Dios. Como obrero probado, que divide bien la palabra de verdad. Por eso nos preocupamos acá y nos ocupamos que los estudios bíblicos los miércoles, que la clase de capacitación que damos, es el trabajo pastoral, hermano. Es el trabajo. Pero eso no es solamente todo. Usted tiene privadamente, usted, hacer sus propias investigaciones. No es una cosa más gloriosa, hermano, cuando usted mismo descubre la verdad. Qué glorioso cuando usted está estudiando y comienza a comparar las escrituras y el Señor mismo le muestra. ¿Le ha pasado, verdad que sí? Bellísimo eso. Y uno dice, y eso estaba ahí. Y usted se goza y lo quiere compartir con su esposa, sus hijos. ¡Qué maravilla! Usted encuentra esa pepita de oro, ¿verdad? Es algo hermoso y usted lo ve y lo quiere compartir. Y debe compartirlo. Es eso que lo haga, para que uno aprenda y se edifique. Entonces la herejía dice que tiene que ver. Ahora, ¿por qué? Aquí entra ahora Colosenses. Mira, estoy trazando cada parte, tomando los escritos de Pablo, para que usted vea establecer que el error, la herejía, que conduce a la apostasía, permeaba, saturaba aún a todas las iglesias que el apóstol Pablo había establecido. Mire lo que le dijo en la carta a los Efesios, ¿verdad? Mire lo que le dice a Timoteo. Mire ahora lo que le dice a la iglesia de Colosas capítulo 2. Colosenses 2. Me están tomando nota. Colosenses 2. Estoy ahora a que viene la desviación por medio del error. Colosenses 2. Dice Pablo, tiene que ser. La herejía tiene que ser. Es algo herético. Levantar la bandera y decir yo soy de. El síndrome yo soy de. Así digo. En un síndrome yo soy de. Yo soy de esto, de lo otro. Y la tendencia es mirar con desprecio a los hermanos que no están con uno en ese grupo, ¿verdad? La iglesia es un manto de diversos colores.
Puede verla como el manto que le hizo Jacob a su hijo José cuando tenía 17 años. Y dice que lo amaba porque lo tuvo en su vejez y le hizo un manto de diferentes colores. Pero ese manto de diferentes colores era tejido por un solo hilo. ¿Entiende la imagen? La iglesia está fragmentada. Hay diferentes denominaciones. En medio de toda esa multitud, Dios tiene pueblo. ¿Cómo que yo voy a decir que todos los pentecostales están perdidos y que se van para el infierno, como dicen algunos? ¿Cómo yo voy a decir una cosa así? O decirlo de los bautistas o de los otros, Eso es pecado, hermano. Ahí, en medio de todos ellos, está el pueblo de Dios. De que están mal, de que, dígame usted, la iglesia es un hospital donde todo el mundo está enfermo y el único sano es Cristo. Eso es lo que es la iglesia. Entonces, mi trabajo es, si tengo el amor de Dios, yo no condeno a ese hermano, yo trato de ayudarle. Porque yo también estaba en esa ignorancia, estaba también en un montón de cosas completamente antibíblicas. Y el Señor tuvo misericordia de mí y me ha enseñado y me está enseñando. Y ahora mi trabajo es amar a los hermanos, ayudarlos, abrazarlos, compartir con la palabra, mirar que aquello que él estaba y que él no ignora ahora, yo también lo ignoraba. Por 15 años estaba ahí y predicaba y hacía 20,000 cosas. Y ahora digo, yo tengo la revelación, ahora yo soy... Esa es prepotencia. Es para ayudar al hermano, al débil en la fe. Mira lo que pasa en la iglesia de Colosas. Terrible la herejía que había. Le voy a decir esto en un par de minutos para que usted vea el contexto. Se había introducido en la iglesia de Colosas los gnósticos. Viene la palabra gnosis, que significa conocimiento. Estos gnósticos decían que yo tenía una revelación que los otros no tenían. Los gnósticos. Entonces ellos decían que para poder llegar hacia Dios teníamos que hacerlo por medio de ángeles. Porque como los ángeles están al lado del trono de Dios, necesitamos un intermedio, ¿verdad? Necesitamos un intercesor. Esto es la iglesia de Colosas, hermano. Y Pablo reprende a esta iglesia y dice lo que está pasando. Mire el versículo 18 para que usted vea. Colosenses 2:18. Habían algunos que señalaban el día de reposo. ¿Suena familiar? Tú tienes que guardar el día de reposo, dicen algunos. Si no, tú no eres salvo. Le citan el sábado y ahí viene el debate. Y por ahí también están los judíos mesiánicos que quieren regresarnos a la ley. Y algunos cristianos ya están usando el sombrerito y todas las cosas que era del judaísmo. Entonces, dice Pablo en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto tengo que detenerme para explicarlo. Mire, yo veo mi sombra. La sombra, esa es la sombra, este es el cuerpo. La sombra no es la realidad, pero la sombra indica que existe una realidad. Me explico así. Todo lo del Antiguo Testamento, tipos, sombra, figura, la ofrenda de Abel, el tabernáculo, el arca de Noé, el rito de la circuncisión, las 7 ofrendas de Levítico, etc. Todo eso era sombra. Sombra. Pero esa sombra no se puede despreciar porque señalaba un cuerpo, una verdad que todavía no había sido revelada. Pero no se desprecia porque vino de Dios. Dios se la reveló a Moisés en el monte. Pero dice, pero llegando al cumplimiento de los tiempos, llegando al cuerpo, la realidad ya no va a estar con sombra. Yo lo pongo de esta manera y seguramente alguien se va a reír.
Usted no conoce a alguien y esa persona le envía una fotografía. La fotografía. Y ay, tengo tanto deseo de conocerte. Me han hablado tanto de ti. Un familiar que usted no conoce. Prima, tengo tantas fotos tuyas. De repente, tengo noticias, voy para allá. La encuentra en el aeropuerto. Le abraza. Oye, prima, pero mira qué linda. Y ella está hablando. Aquí está la realidad. La realidad, y ella todavía está con la sombra. Necesita ahora ver la fotografía de la prima. Necesita ver la fotografía de la prima. Esto es lo que dice Pablo. Ustedes se van a la sombra, al tipo, y ya Cristo vino. La realidad, Emmanuel, Dios con nosotros, el cuerpo, la gloria de Dios está con vosotros, el tabernáculo, y quiere regresar a ángeles que ni conocen ni saben lo que es. Todo tipo de cosas. Ahí los reprende. ¿Entienden ahora el pasaje? Mira lo que dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo, ¿me entienden? El cuerpo, la sustancia que esa sombra señalaba. Por ejemplo, el tabernáculo tenía 7 piezas. Desde el lugar santísimo hasta afuera, 7, el número divino. Y cada pieza, el propiciatorio, el arca, el candelabro, el incensario, la mesa para la proposición, el lavacro y el altar de incienso, 7. Cada una habla de Cristo. ¿Y qué pasa cuando Cristo muere, consumado es, terminado está y el velo se rasga? ¿Qué hicieron los judíos? Continuaron con su rito. Continuaron con la falsa adoración. Continuaron con la sombra. Continuaron con errores. Y el Señor le dijo a la mujer de Samaria, ¿sabe una cosa, mujer? La hora viene. La hora viene. Todavía tú adoras lo que no sabes. Está en un monte, en un ritual, en una hora y con un sacerdocio falso. Y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora ha llegado, la hora ha llegado. Deja esa tipología, la realidad. Y le dice, nadie te prive, versículo 18, aquí viene. Nadie te prive de vuestro premio. Mira lo que le dice. Afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Recuerda lo que le dije? Ángeles. Le daban culto a los ángeles porque ellos, los gnósticos, decían que como los ángeles están cerca de Dios, necesitábamos comunicarnos con los ángeles. Y mira lo que le dice Pablo. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchada por su propia mente carnal. ¿Por qué? Aquí viene la razón. Mira la razón, el contexto, 19. No haciéndose. ¿Qué significa eso, hermano? Mire. Ya, me agarro de Cristo ya. Estoy agarrado de Jesucristo, la roca firme. ¿Qué día de reposo? Eso pasó en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, aleluya. El tabernáculo, el arca, las ofrendas, todo esto, ya todo eso desemboca en Cristo Jesús. En Él habita, dice ahí mismo, la pleroma, dice, la plenitud de Dios habita en Jesucristo. Y voy ahora a amarrar sombra. Trata de coger una sombra. Y a ver si la puede coger. Aquí está la sombra mía, déjame ver. Me agarro de Jesucristo porque ya eso es sombra. Entonces, segundo,
Se desvía del camino por el error. Segundo, por herejía. No asiéndose de la cabeza. Eso es lo que me gusta. Not holding on to the head. Dicen en inglés, ¿verdad? No asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Me está entendiendo? Las coyunturas somos nosotros. Está el cuerpo y las coyunturas se nutran, se ayudan, mutuamente. Ahora nos estamos edificando, nos estamos ayudando, nos estamos fortaleciendo con la palabra. Y durante la semana, con nuestro contacto, en oración, en diálogo, nos vamos nutriendo de la palabra de Dios y no necesitamos todo ese simbolismo. Ahora, eso es por herejía. Segundo de Timoteo 4, del 1 al 4, dice: se apartarán de la verdad teniendo comezón de oír. Note usted, comenzaron con un error, le pica, ¿verdad? Le pica. Tiene comezón de oír, comezón de oír. La fe viene por el oír, Romanos 10, 17. ¿Y cómo viene el error y la herejía? ¿También? Amado creyente, los nuevos acá, no sea un creyente saltamonte. Allí hay algo, quiere ir a averiguar. Aquí viene un profeta, voy a ver lo que está diciendo acá. Aquí viene un tal apóstol, aquí voy a ver lo que está pasando. Y corro por allá, y corro por allá, y hoy acá, y hoy acá. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a usted? Algunos hombres, tristemente, si están solos y no saben cocinar, se enferman porque van a diferentes restaurantes todos los días y están obesos, enfermos, comen allí, comen acá. Y no hay nada mejor que una buena comida preparada en casa, ¿verdad? La comida preparada en casa no puede reemplazar cualquier cosa por ahí. ¿Entiendes? Entonces, así les pasa a muchos cristianos, se indigestan, corren para aquí, oyen acá, oyen allá, oyen acá. Porque ellos creen que lo que se le da a algunos, durar una hora exponiendo la palabra, es demasiado tiempo, no les gusta, lo que sea. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el menú que hay. Ese es el menú que hay. Entonces, eso es lo que acontece. Ahora, en Juan capítulo 6, ahí está la multiplicación de los peces, panes y peces. Y el Señor, 5,000 personas, aparentemente se convirtieron, ¿verdad que sí, hermano? Eran como 5,000 hombres, ¿verdad? En Juan 6, ustedes recuerdan el pasaje. Y le dice, yo estoy seguro que los discípulos estaban tenían que estar, ¿verdad? Con la sonrisa colgada, ¿verdad? La muela de atrás se le veía a ellos cuando se sonreían. Felices. ¡Wow! Cómo creció la iglesia. Cómo ha crecido la iglesia. ¿Verdad? Si fuesen uno de estos pastores contemporáneos, estuviesen que no cabe en el traje ese domingo, habiendo tanta gente. Y el Señor conocía a todos. Él sabía que eso. Y antes de que lo querían tomar por rey, el Señor traza la línea y divide los niños de los hombres. Y esta es la palabra que dice. Oh, ustedes me siguen porque comieron panes y peces. ¿Vieron a Jesús el otro día? Si ayer fue pan y peces, ¿qué será hoy? ¿Qué otro milagro podrá hacer Jesús hoy? Esta es una palabra pertinente de personas que vienen a buscar a Dios por lo que Dios puede hacer por ellos. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? Vienen a la iglesia. ¿Cuándo? Porque tienen un problema.
A Dios no se sirve porque uno tenga o no tenga problemas. A Dios se sirve porque Él es Dios. Él es el creador. Mira esto. Entonces, inhalé. Si no hago así, muero. Eso vino de Dios ahora mismo. Yo podía hacer que así, mire, y muera el segundo. Dios, la vida. Por eso es que nosotros le servimos, no porque nos da, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Lo que Él es. Si no comes mi carne y mi sangre, le dice Jesucristo, lo confronta, no tienen parte conmigo. ¿Qué lenguaje tan raro? Usted se ha preguntado por qué razón el Señor le dice comer carne y sangre. ¿Qué representa? Dialoguemos un poco, iglesia. ¿Qué pasa cuando usted come? Cuando usted come, el alimento que usted come se convierte en sangre, tejidos y nervios y es parte de su propio organismo. Está completamente lo que yo soy, mi fisionomía, es el producto de lo que yo ingiero y lo que yo he ingerido, sea bueno o malo. Ese es el producto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú le estás diciendo? Si ustedes no están dispuestos a comerme a mí, que soy el pan de vida, si no están dispuestos a comerme a mí, que soy el cordero asado, el cordero que quita el pecado del mundo, si no están dispuestos a beber mi sangre, a ser limpiado con mi sangre, no tienen parte conmigo. ¿Qué dice? Si es coincidencia, no lo sé. Sé que es un texto. Juan 6:6. Ahí no está. El texto de la desviación de la apostasía. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alguien que lo tenga ahí. 6:6. Desde entonces, ¿qué? Muchos de sus discípulos, ¿qué? Volvieron atrás. Porque estaban en error y pensaban que podían ser cristianos dominicales, común y corriente. ¿Entienden? Eso no es nada, no hay compromiso. Muchos cristianos que no tienen compromiso. Y el Señor, seguramente que los discípulos se espantaron, hermano. Piensa usted, hermano. Estamos hablando de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Es decir, que todos ellos regresaron. Como que no pasó nada. El Señor multiplicó esos panes y los peces. Fue un acto de misericordia, de amor del Señor. No era simplemente que Él quería hacer un milagro. Era para poder llevarlo a Él y decirle: yo soy el pan de vida. Hablarle del alimento, hablarle del sustén, de que el hombre no solamente vive por el pan, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ellos creían que podían seguir a Jesucristo a corta distancia. ¿Me entienden? Y la carne y la sangre está a una distancia muy cerca porque es parte de mi propio ser. ¿Entienden? Para ser cristiano tiene que estar entretejido, unido con Él. Que Él es tu vida, Él es tu todo. Él es tu amor, el amor de los amores es Él. Entonces ellos creían que ellos podían. Y Él mira a los discípulos que quedan y los mira en la cara. Y ellos se quejan: Señor, se han ido. Como quien dice: impídelo que se vayan. Pastores, hermano, se fue. Mira, no van a hacer nada, se fue. Mira, bueno, le hemos dado la palabra. Le hemos predicado el evangelio. Lo hemos llamado. Lo hemos abrazado. Lo hemos doctrinado, lo hemos bautizado. ¿Qué más se puede hacer? No sé si me están entendiendo. El Señor no fue detrás de ellos. El Señor no fue detrás de ellos. Oh, sí, me van a citar la parábola del 99 que dejó a una. Esa era oveja. Por algunos que son lobos, que son cabritas, que no quieren entrar en el redil.
¿Me está entendiendo, hermano? Y el apóstol Pablo era claro. Dice, apartando a los discípulos, lo llevó aparte para enseñar la palabra y lo dejó a los otros, lo dejó a un lado. Que tenga oído para oír, oiga. Llega un momento cuando ya no se puede hacer nada con la persona, porque la persona no quiere, no quiere entrar por el redil, por la palabra, no quiere. Y ya hay momentos, yo digo, bueno, te encomiendo a la mano de Dios. Te encomiendo a la mano de Dios, porque ¿qué se puede hacer? Cristo dice, ustedes se quieren ir también. Miren esto, hermano. Esto es radical. Ustedes quieren irse también. Piense usted en esto, hermano. El Señor le dice, ustedes también quieren irse. En otras palabras, si quieren ir en pos del error, no seguirme. ¿Usted qué vamos a decir? Vamos a suponer que ellos hubiesen ido, si hubiesen desertores. ¿Qué usted cree que hace Jesús? Se pone a llorar, le da depresión. Ay, Padre, todos me han dejado. Mira qué problema tengo ahora. ¿Qué hace que hubiese hecho el Señor? Llamado a Dios. Ese mismo día va al mar de Galilea, al otro, y comienza de nuevo. Somos necesarios, no somos imprescindibles. Somos necesarios, no somos imprescindibles. El Señor quiere usar nuestras vidas. Pero si somos rebeldes, Dios puede usar otros. Hasta un burrito que habla. ¿Ha oído del burrito de Balaán, la burrita de Balaán? O piedras que hablan. ¿Han oído eso? Yo creía que era yo solo. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú, escuche bien, relaciones, tienes carne y sangre. Conecta los puntos. Solo tú tienes carne y sangre. Lo que da vida no son los panes y los peces. Lo que da vida es la palabra que yo os he hablado. Mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi palabra, mi miel, mi miel. Palabras de vida eterna es lo que el Señor tiene para nosotros. Y tercero y último, el error, herejía, lo último es la apostasía y ya, esa persona se fue. Voy a leer esto último. En Hebreos 6, 13 escrituras, se la voy a dar. Hebreos 6, 4. Esto es lo último. La etapa final viene siendo entonces la apostasía. Hebreos 6, 6. Dice así. Aquí el apóstol, el escritor a la carta a los Hebreos, habla y dice, y asimismo, versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Estoy en Hebreos 6, 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mira lo que dice aquí. Y recayeron. Vamos a preguntarnos esto. ¿Quiénes fueron los que recayeron? Los que gustaron la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Esos fueron los que recayeron. ¿Y qué pasó? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué diferencia hay entre este pasaje y los demás, los otros que he compartido? Que aquí estamos ahora en la etapa de la apostasía, no estamos en la etapa de error ni estamos en la etapa de herejía. ¿Me entienden? Cuando viene el error, podemos, por la palabra, corregir y instruir. Cuando está alguien en una herejía, podemos, por la palabra, corregir. Pero aquí dice algo todavía horrendo. Aquí dice que recayeron y que habían gustado de la buena palabra. Y dice, crucificando
de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole al vituperio. Recayeron de nuevo, volvieron al chiquero. Y habla de la tierra que bebe de la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero lo que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta apostasía ahora, reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces aquí ya está en la etapa de un apóstata. ¿Puede retornar un apóstata basado en esta escritura? La respuesta es no. Ya bajó a la etapa de ser un apóstata. Niega completamente la fe. Hay muchos, usted lo ha oído, personas que han comenzado a predicar el evangelio. El Jim Jones de Guyana, algunos, no sé si se acuerdan, aquel predicador. Lo que tiene más de 50 años se acuerda. Yo recuerdo, yo vi la foto, tenía el periódico, lo reservé por un tiempo y se miraban del helicóptero. 969 personas murieron envenenadas. ¿Dónde estudió Jim Jones? Aquí en los Estados Unidos. En un colegio, seminario. ¿Y qué pasó? Vino el error. Vino la herejía, vino la apostasía y se llevó básicamente 1000 personas a la eternidad. Con él. Había sinceridad. Hebreos 10 dice que es un acto voluntario. Hebreos 10. Es un gran peligro, es la advertencia, un gran peligro. No podemos decir, usted me está entendiendo, hermano, esto es una advertencia. Es una advertencia. Por ejemplo, usted puede decir, usted está conduciendo un auto por 20 o 30 años. Este servidor, por ejemplo. Gracias a Dios nunca he tenido un accidente. Usted va ahora a decir, bueno, como yo tengo un récord impecable, es un experto manejando. Usted tiene que obedecer las leyes. Si dice pare, pare. Si ve la sirena que está detrás de usted, échese a un lado, es la ley, deje que pase ese vehículo. ¿Entiende? Entonces uno tiene que estar advertido, advertencia. Entonces, dice Hebreos 10:26, dice, de otra manera lo hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la misma manera que está establecido los hombres que mueran una sola vez, etc. Ahí habla del juicio. Pero mira aquí, el juicio. Viene juicio para ellos. Hebreos 10 ahora, 10:26. Le estaba leyendo 9:26. Pero Hebreos 10:26 dice también que es un peligro. Un peligro y un acto voluntario. Mire esto. 10:26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, mira esto, hermano, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés. Entonces es un acto. Dice, voluntariamente, lo que me está entendiendo, hermano, la apostasía es un acto voluntario. Conocieron, fueron iluminados y voluntariamente le dieron la espalda. Finalmente, 10:35, conclusión, dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, más luto virá por la fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden. Aleluya. Nosotros no somos de los que vamos a ir al error, a la herejía y por ende a la apostasía. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación. Usted ha leído ese versículo, Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amado hermano, la salvación que ha recibido es una salvación grande. Es la salvación que tú has recibido. Y debe ser nuestra actitud, a la luz de la palabra, escudriñar, atesorar, desear, para que el Señor, como dice la palabra, nos guarde del mal. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Guárdanos de todo error, de toda herejía y de todo destello de apostasía. Manténnos en tu palabra, en tu verdad, en tus propósitos, para la gloria de tu nombre. Amén.